Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar un tema que espero que os guste, que es el tema de las tierras raras, ¿no? Que para mucha gente, pues yo creo que son unas grandes desconocidas y yo creo que ahora están de actualidad, sobre todo por el veto que está hablando China de hacer a Estados Unidos sobre todo este tipo de tierras raras, ¿no? Y vamos a ver lo importantes que son y realmente quien controle todo este tipo de tierras raras, pues yo creo que tiene una baza importante en la economía del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, antes de nada, recordaros, estamos en República Económica y recordar, queda un día menos siempre, ¿no? Bueno, primero, ¿qué son las tierras raras? Bueno, las tierras raras son un conglomerado de 18 metales raros, ¿no? Es decir, son metales que están mezclados normalmente con otros óxidos y lo que hace que sean difíciles de conseguirlos solo ellos, ¿no? Es decir, que tienes que hacer un proceso pues más o menos químico para extraer estas tierras raras, ¿no? Que son una cantidad de metales, en total son 18, con unos nombres de lo más extraño que puedas pensar, y para evitar todo este tipo de cosas, pues lo que se han llamado que son tierras raras, ¿no? Quedaros un poco con esa idea, ¿no? Son metales muy pequeños, que no hay tantos en la naturaleza y que para extraerlos hay que hacer unos procesos químicos pues bastante importantes, ¿no? Bien, ¿por qué son importantes las tierras raras, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que muchas veces hay que pensar, ¿no? Las tierras raras son metales que se utilizan en muchos sitios, normalmente se utilizan con cantidades muy pequeñas, pero se utilizan en sectores como por ejemplo el tema de vehículos, son imprescindibles para el tema de los vehículos híbridos. Sin estos vehículos o vehículos eléctricos, sin esas tierras raras, sería muy difícil que se desarrollara el coche eléctrico. Son importantes para todo el tema de los aerogeneradores, son importantísimas, imprescindibles para todo el tema de lámparas de bajo consumo. Si no tendríamos estas tierras raras, las lámparas de bajo consumo hoy por hoy apenas existirían. Y por no hablar de todo el tema electrónico, iPads, iPods, teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, ¿no? Si os dais cuenta, las tierras raras se utilizan para prácticamente todo lo que podemos ver como interesante en el siglo XXI, ¿no? También hay que destacar que se utilizan mucho para todo el tema de fibras ópticas, ¿no? Y las fibras ópticas se utilizan para todo el tema de grandes conexiones de Internet, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la importancia son pues importantes, ¿no? Bien, vamos a ver, y la pregunta es, ¿quién controla las tierras raras? Porque todo este fregado que se está hablando entre Estados Unidos y China viene por el quién controla las tierras raras, ¿no? Pues bueno, ya lo he dicho un poquito, el control hoy por hoy en producción lo tiene sobre todo China. China hoy por hoy representa, según las fuentes, porque hay fuentes que hablan de que representa un 95% de la producción de tierras raras, en otros sitios se habla que es un 71%, pero bueno, lo que estamos hablando de que el porcentaje de producción que tiene hoy por hoy China es el más importante. Con eso no significa que sea el que mayores reservas tiene de tierras raras, ni mucho menos. Hoy por hoy se calcula que China tendrá alrededor del 37% de reservas de tierras raras, pero la producción, como os digo, domina claramente, ¿no? Hay mucha gente que estará pensando si el tema de las tierras raras será como el tema del petróleo, si hay un peak oil o si habría un pic de tierras raras. Pues no, deciros que esto es muy complicado. Si haríamos el cálculo de para cuántos años tendríamos de tierras raras al consumo actual, que también hay que pensar que con todo el tema del coche eléctrico, dispositivos móviles, etcétera, se calcula que en los próximos 10 años posiblemente se multiplique por 5 o por 10, pero también es cierto que entrarán en funcionamiento nuevos yacimientos o se descubrirán nuevos yacimientos que hará pues, que esas cantidades pues, puedan estar más o menos equilibradas. Bueno, el dato, hoy por hoy, al uso que estamos haciendo hoy de tierras raras, tendríamos para más de 700 años de uso de tierras raras, o sea que ese pic pues no se espera ni mucho menos, ¿no? Entonces, vamos a ver que no hay, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿por qué China es la gran productora de tierras raras y por qué hay otros países que a pesar de tener tierras raras no las están aprovechando, ¿no? Yo creo que sobre todo no se usa por una cosa que es yo creo que lo más importante y es el elevado impacto ambiental que tienen todas las tierras raras, ¿no? Hay que pensar que para producir una tonelada de tierras raras hace falta cambiar y mover mucha tierra, ¿no? Estamos hablando de que hay estadísticas que hablan que por cada tonelada de tierras raras hace falta usar 75.000 litros de agua. Esta agua, una vez que se usa para utilizar tierras raras, sería un agua ácida que no se podría utilizar para la agricultura, habría que volver a reciclarla, usarla, etcétera.
y a su vez se piensa que genera a su vez una tonelada de residuos radiactivos, ¿no? Con todo ese problema que genera. A su vez, la modificación o la extracción de esas tierras raras genera una destrucción casi completa de la agricultura a varios kilómetros a la redonda de la extracción de estas tierras raras, ¿no? Por eso es normal que en muchos países pues directamente esté prohibido la extracción de esas tierras raras y únicamente es en China donde realmente se está produciendo todo esto, ¿no? Entonces, quedaros con esto, ¿no? Al final hay más tierras raras de lo que pensamos. China es la gran productora, pero está produciendo mucho porque otros países están prefiriendo que sean otro país, en este caso China, la que esté destruyendo su ecosistema por el gran uso de las tierras raras, ¿no? Entonces, esta es un poco realmente la batalla, ¿no? Uno de los problemas que tienen las tierras raras, a su vez, es que es hoy por hoy muy difícil sustituible y luego también es muy difícil recuperarlo, ¿no? Normalmente son metales que el uso en un dispositivo móvil van a ser gramos, por no decir microgramos, entonces el tema de reciclar estas tierras raras es prácticamente imposible y hoy por hoy no merece la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos, ¿no? Yo creo que el tema de las tierras raras va a ser un factor importante dentro de la guerra comercial que hay hoy por hoy en Estados Unidos y yo creo que veremos que otros países ante esta problemática empiecen a decidir realizar inversiones en tierras raras o que es yo creo que lo que puede pasar y lo más probable es que directamente determinados países que tienen muchas tierras raras decidan su extracción, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Birmania es un país con una gran cantidad de posibilidad de tierras raras, o Burundi o Tailandia, es decir, países que podemos hablar de tercer mundo que tiene todas las posibilidades de que ante un posible veto de China decidan los países occidentales que se extraigan estas tierras raras en estos países, ¿no? Y nada más, esto sería un poquito lo que os quiero explicar sobre el tema de las tierras raras. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a me gusta. Si os ha encantado, suscribiros a este canal. Y nada, espero veros en el próximo vídeo y, como no, recordaros que queda un día menos y esperemos que sea un día menos para la República. Espero que os haya gustado y gracias.